digan presente en el chat. Casi todos tienen sus nombres listos, o sea que con decir presente basta. Bueno, y nada, vamos a unas indicaciones antes de hablar, de comenzar la clase. Fíjense, hoy estamos en la última clase del módulo de ecología. He organizado esta sesión básicamente como vamos a ver material nuevo, material que no han visto, pero todo está dentro de un grupo de láminas que llamé clase 4, ecología, y que tiene toda la materia que hemos visto durante el módulo, ¿no? Entonces tenemos unas cuantas láminas que revisar y ver. Vamos a tratar de hacerlo de manera fluida y lo más amena posible, pero está toda la temática, ¿no? Vamos a revisar los conceptos, vamos a revisar nuevamente niveles de organización ecológica, vamos a ver bienes y servicios ambientales, vamos a hablar muy poquito sobre parques, vamos a hablar sobre la escala en la ecología, sobre lo que son propiedades emergentes y sobre especies amenazadas. Esa es la, digamos, la clase. Luego al final podemos intercambiar un poco sobre dudas que tengan sobre lo que hemos visto y sobre la dinámica del curso, ¿no? Dicho esto, entonces, nada, paso a compartir pantalla y a dar la clase, y luego intercambiamos un poco nuestra dinámica. Siempre pueden decirme cualquier cosa por el chat, empezando por si logran, eh, logran ver la lámina, ¿no? Eso es lo primero que les pido, que me confirmen por el chat. Chévere, gracias, Emilio. Ok, gracias. Les decía, entonces estamos en nuestra última clase del módulo. La hemos denominado repaso y ya les dije qué contenía esta clase. Entonces vamos a ir pasando. Cualquier pregunta, pues a la orden. Repasamos, revisamos, estamos pendientes de cualquier duda que puedan tener. Bueno, ecología, ya esto lo conversamos. Ecología fue un término definido por un científico alemán de apellido Haeckel en el siglo XIX, que definió la ecología como el estudio del entorno natural, incluyendo relaciones mutuas entre los organismos y su entorno, y estudia la vida en la casa, y estudia las relaciones que hay entre los organismos y los otros seres vivos y abióticos que están allí en los ecosistemas, ¿no? Odum, otro ecólogo norteamericano, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, definía la ecología como el puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y por eso es que entonces ecología es la ciencia que nos permite analizar y comprender parte importante de los problemas ambientales que nos afectan. Eh, la ecología analiza los factores que favorecen la vida. Dentro de los ecosistemas tenemos los seres vivos, que son los bióticos, y los factores abióticos, ¿verdad? Entre los seres vivos tenemos a los productores, a los consumidores y desintegradores, y vamos a ver más adelante unas láminas con tramas tróficas. Y entre los abióticos tenemos energía, clima, sustrato. Mostrábamos en la primera clase, mostrábamos esta lámina del lago Maracaibo, donde apreciábamos cómo hubo una
explosión y un incremento acelerado de la población de Lemna, que es una planta acuática en el lago Maracaibo, derivado del incremento de nutrientes en el agua del lago, que hizo que hubiera más disponibilidad de nutrientes y por ende la tasa de reproducción de esta planta se disparó y cubrió de manera importante el lago, afectando al resto del ecosistema y originando un desequilibrio de ecosistema. Como la ecología, el ambiente y sustentabilidad son términos que se relacionan. Ahí los definimos como conceptos sucesivos que han ido ocupando la atención pública institucional, pero que están siempre relacionados y vigentes. Entonces, entendemos que la ecología es una ciencia, lo que es ambiente, digamos, aparte de su definición, es lo que nos ayuda a entender problemas, cuáles son los problemas que afectan a, a los componentes del entorno, y la sustentabilidad la entendemos como la vía o el camino para poder seguir desarrollándonos, seguir creciendo, seguir mejorando nuestras condiciones de vida sin afectar entonces los aspectos ambientales y ecológicos. Entonces, es obvia la relación entre estos tres términos y la materia que vemos, ¿verdad? Y bueno, nada, son estos elementos interrelacionados. Revisábamos también y revisamos esa primera clase de qué nos habla la ecología. Entonces, una de las cosas de que nos habla la ecología es de las especies y sus interrelaciones, ¿verdad? De, digamos, individuos de una misma especie que conforman una población, cómo se relacionan con el entorno, cómo se relacionan con otras poblaciones. Por ejemplo, la ecología nos ayuda a entender cuáles son las amenazas a los seres vivos, a los hábitats, a los ecosistemas, al medio físico. Es a través de la ciencia ecológica que podemos comprender cosas como el ejemplo que estaba ahí del lago de Maracaibo. Entonces, allí con ecología podemos entender qué está pasando. Incluso podemos entender y concebir además soluciones a lo que está sucediendo, ¿no? La ecología nos ayuda a entender cómo la existencia y salud de ecosistemas se relacionan con nuestro bienestar. Y esta lámina es, digamos, reúne unos elementos que son de importancia comprender y que lo asociamos con bienes y servicios ambientales. Fíjense que en la fotografía de arriba tenemos una cuenca hidráulica, hidrográfica sana, hay cobertura vegetal, hay, digamos, donde no hay bosques, hay praderas, tenemos agua abundante y limpia, y esa agua abundante y limpia alimenta pues un embalse, que en este caso es el embalse de Guri, donde está la represa que produce el 70% de la electricidad que consume Venezuela. Entonces, para que haya electricidad de manera segura y continua, es importante que esta cuenca hidrográfica esté sana. Si ocurre lo contrario, si hemos deforestado, si no tenemos cobertura vegetal, vamos a tener una cuenca que no acumula suficiente agua ni en la época, ni en la distribución que nos interesa, ni con la calidad de agua que nos interesa. Y por lo tanto, entonces vamos a afectar los procesos de acumulación de agua y de generación de electricidad. Y entonces tenemos un ecosistema insano, insalubre, genera pocos bienes y servicios ambientales y no nos ayuda con nuestro bienestar. Nos ayuda a entender también cuál es el papel y la influencia de la humanidad sobre los ecosistemas y, por supuesto, nos ayuda a comprender los problemas ambientales. De allí que si queremos hablar de sustentabilidad,
de ambiente, pues tenemos que empezar a tener nociones y a manejar conceptos básicos de ecología. Los problemas ambientales están relacionados también con la cantidad de personas que habitamos en el planeta. En este gráfico que está allí, ustedes ven que la población humana que interactúa con su entorno porque necesita bienes y servicios ambientales, necesita recursos naturales importantes, pues haciendo un mal uso o un uso no sostenible de esos bienes y servicios ambientales genera problemas ambientales importantes, ¿no? Veamos, por ejemplo, la producción de alimentos. Para producir alimentos hace falta suelo. El suelo está en los espacios de la naturaleza y hace falta que tengamos entonces suelos suficientes para producir alimentos. Si la población humana se incrementa, pues hace falta más suelo para producir más alimentos para poder alimentar a esa población creciente. ¿Cómo conseguimos más suelo? Pues muchas veces lo conseguimos deforestando, así, convirtiendo bosques en terrenos agrícolas. Y convertir bosques en terrenos agrícolas significa deforestar, significa quitar la cobertura vegetal, significa destruir hábitats, ¿verdad? Entonces, mientras más gente tenemos, más necesidades de alimentarla tenemos y necesitamos más suelos y más tierras, y entonces eso hace que se generen problemas ambientales, porque si bien producimos alimentos que son necesarios, entonces estamos afectando vegetación, estamos afectando fauna, estamos afectando bienes y servicios ambientales, estamos cambiando el uso del suelo y estamos eliminando la capacidad de esa vegetación de capturar CO2 y ayudarnos con el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo hay una relación entre crecimiento poblacional, consumo de recursos y problemas ambientales. Tenemos allí una definición de problema ambiental que es la alteración al ambiente debido a la interacción humana y cuya valoración permite clasificarla como problema. Recuerden que no siempre lo que hoy entendemos como problemas ambientales han sido entendidos así. Hay un ejemplo en nuestra historia importante para comprender esto de la valoración que permite clasificar a las cosas que suceden como problemas. En el año, creo que fue en el año 28 del siglo XX, explotó un pozo petrolero en la costa oriental del lago Maracay. Hubo lo que se llama un reventón de un pozo petrolero en la costa, el pozo era el Barroso II. Venezuela estaba recién explorando, recién metiéndose en el mundo petrolero. Tenía estábamos incipientes en la explotación petrolera, ¿verdad? Y bueno, no éramos un país petrolero, teníamos una pequeña producción de petróleo en el estado Táchira. Aquí está el caso, fue en el año 22, lo del Barroso. Y entonces, bueno, de repente en una actividad exploratoria, estaban perforando un pozo y la presión del petróleo era tan fuerte y tan grande que se generó lo que se llamó un reventón. Estoy buscando una foto para tratar de compartirla
con ustedes rápidamente para que puedan ver esto. Se organizó lo que se llama un reventón. Fíjense que aquí tenemos en esta foto que está aquí en mano derecha, una torre de perforación y un gran chorro de petróleo que está cayendo por todas partes, ¿no? Pues en el año 22 del siglo XX, en el año 1922 del siglo XX, esto no era un problema ambiental, esto era una noticia fundamentalmente económica. Ese chorro estuvo botando durante varios días, aquí tienen otra fotografía, 100.000 barriles diarios de petróleo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta otra foto, como un grupo de personas ligadas a la industria petrolera, pues se toma una foto al lado del pozo y estuvo durante varios días expulsando 100.000 barriles diarios de petróleo. En aquella época, les digo, eso no era un problema ambiental, eso era un problema, eso era un tema económico. Eso significó el descubrimiento de yacimientos súper súper ricos de petróleo en Venezuela, y eso puso al país en el mapa petrolero, ¿verdad? Y nos convirtió en un país, pero toda la atención del mundo petrolero se centró en Venezuela. Empezaron a perforarse muchísimos pozos y entramos entonces a ser un país petrolero. Pero los cientos de miles de barriles que cayeron allí, que contaminaron, que ensuciaron acuíferos, que acabaron con fauna, vegetación, nadie se ocupó de eso como un problema ambiental. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque las sociedades cambian de perspectiva, evolucionan, van comprendiendo, van sufriendo los problemas, por ejemplo, de la contaminación del petróleo. Entonces, hoy en día, cualquier derrame petrolero es un problema ambiental serio y es publicado, es analizado, es discutido, es criticado, hay multas. Entonces, fíjense, en el año 22, hace 100 años, eso no era un problema ambiental. Hoy en día, 99 años después, pasamos a entender que eso es un problema ambiental grave, ¿no? No sé si logran entender un poco la diferencia de lo que les quiero decir, y este ejemplo sirva para marcar esta definición de es un problema ambiental, ¿no? Ok. Dicho esto, perdón, vamos a, si están viendo la pantalla nuevamente, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Dicho esto, entonces vamos a repasar los niveles de organización ecológica, los bienes de servicios ambientales. Eh, digamos rápidamente, los que pudieron participar en la actividad en el jardín la semana pasada, pues tienen una idea, una comprensión, pues, sobre estos temas de mejor manera, ¿no? Yo les decía el miércoles que nos vimos allá, y les ponía el ejemplo de la selva, ¿no? Cuando entramos a una selva, cuando entramos a un bosque tropical, nosotros podemos apreciar allí un conjunto de plantas, de animales, de árboles, de enredaderas, de unas plantas sobre otras, de parásitos, de elementos que están allá que si lo vemos sin ningún tipo de conocimiento y de ideas claras sobre ecología, nos parece que eso es un desorden. Sí, eso no, digamos, eso no se entiende. Pero cuando empezamos a aplicar conceptos ecológicos relacionados con la organización ecológica, empezamos a entender algunas cosas y empezamos a ver que eso tiene realmente una lógica, por no decir orden, ¿no?
los conceptos que nos ayudan a entender cómo está organizada esa selva son lo que llamamos los niveles de organización jerárquica. Y repasamos rápidamente: individuo es organismo que tiene vida propia e independiente, el término significa indivisible. Especie engloba los organismos con características comunes capaces de intercambiar material genético, ¿verdad? Uno de los linderos, de los límites que define una especie es que se pueden cruzar, ¿no? Se pueden cruzar, hay intercambio de material genético y hay descendencia fértil. Por ejemplo, todos ustedes han oído hablar de caballos, burros y mulas, ¿no? Los caballos son una especie, los burros son otra especie, ¿verdad? Los caballos y los burros se pueden cruzar, pueden intercambiar material genético, y producto de ese intercambio son las mulas. Las mulas vienen de un caballo y de un burro. Las mulas son estériles. Las mulas son descendencia no fértil. Entonces, fíjense cómo allí tenemos la división entre especies: caballo una especie, burro otra especie. Si bien se pueden cruzar, no hay descendencia fértil. Eso entonces define que caballo y burro son especies distintas, ¿no? Por población vamos a entender organismos de una misma especie que viven en un área y tiempos definidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener una manada de caballos, entonces eso es una población. En el caso de la práctica en el jardín vimos y reconocimos a la población de árboles de caoba, que está formada por un grupo de individuos de una misma especie. Y cuando les decía también que tengan cuidado cuando les preguntemos qué es población, no nos refiramos exclusivamente a población, los habitantes de el municipio Libertador de la ciudad de Caracas. No, población desde el punto de vista biológico y ecológico, en la definición en la que está allí, ¿sí? Igualmente, comunidad, hacemos la definición de comunidad, es la que es la que reúne a conjuntos de poblaciones de diferentes especies que viven en un área específica y que interaccionan. En el jardín teníamos entonces a la población de caoba, a la población de gramas, a las poblaciones de distintos arbustos que habían por allí, ¿no? Entonces, una comunidad está compuesta por distintas poblaciones en un lugar específico. Y el ecosistema es cuando esa comunidad la entendemos interaccionando con elementos abióticos, con los elementos no vivos que forman parte del ecosistema, como la luz, el agua, la energía, el suelo, eh, el, el, la tierra, las rocas. Y el ecosistema tiene esa flechita verde allí en la lámina porque es la unidad fundamental de estudio de la ecología. Ustedes en el trabajo de parques que colocamos ayer el anuncio, tienen que identificar los principales, si bien no todos, los principales ecosistemas que están presentes en los distintos parques, ¿verdad? Entonces, con esta idea de ecosistema de lo que está en el parque, muchas veces incluso en los materiales que ustedes recopilan se mencionan cuáles son esos ecosistemas. Y el último nivel de organización es el nivel superior, el nivel más integral, que es lo que es la biosfera, que es la esfera del planeta que comprende la totalidad de la naturaleza orgánica. Es en el planeta donde existe la vida. Teníamos aquí unas definiciones de ecosistemas. Tenemos del otro Odum, del hijo del anterior, del que
define ecosistema, la unidad funcional básica que incluye tanto a los organismos como al medio ambiente abiótico, de tal manera que los organismos influyen sobre las propiedades del medio ambiente abiótico y viceversa. Y ambos son indispensables para conservar la vida en el planeta. Digamos, esto último, aunque resulta obvio, imagínense que a un ecosistema le quitamos el agua, que a otro ecosistema le quitamos la energía solar. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser, cómo podemos preservar la vida en el planeta sin esos dos elementos, ¿no? Hay otras definiciones de ecosistema. Este señor Díaz dice, el ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la ecología. Ya sabemos lo demás. ¿Qué podemos considerar ecosistemas? Bueno, en primer lugar, el planeta, lo que es la ecósfera o la biosfera. Podemos considerar ecosistemas los océanos, también dependiendo, por supuesto, de la escala, que es otro de los conceptos que vamos a ver a continuación. Podemos considerar un ecosistema, por ejemplo, un lago, el lago de Valencia, el lago Maracaibo. Podemos considerar como ecosistemas un bosque, ¿verdad? Un bosque en un sitio, digamos, determinado. Por ejemplo, los bosques del Parque Nacional Guatopo, pues son un ecosistema. Pero un ecosistema también puede ser algo tan específico como un árbol. En un árbol, y les repito, dependiendo de la escala, en un árbol vamos a encontrar elementos bióticos y abióticos. En lo que es un árbol no solamente hay seres vivos, en lo que es un árbol, digamos, no solamente está el árbol, sus ramas, sus hojas, sus flores, sus frutos como elementos vivos, sino también están los insectos y las aves que hacen vida alrededor o en el árbol. Están los líquenes que pudimos ver en las cortezas de los árboles en el jardín. Están animales, hay hormigas, hay iguanas que suben y bajan del árbol, etc. Entonces el árbol reúne también, además hay luz, hay agua, hay el suelo donde crece el árbol. Entonces todo eso también puede ser definido como ecosistema, o una cosa tan pequeña como una flor, y en este caso colocamos no una flor, sino una bromelia, una planta que probablemente muchos de ustedes conozcan, que en este espacio donde está la bromelia en el interior, fíjense que hay agua acumulada. Dentro de ese charquito de agua hay unas alguitas pequeñitas que no son bromelias, sino son unas algas que viven allí. A este sitio acuden insectos, acuden larvas, acuden hongos. Entonces, digamos, una cosa tan pequeña como una flor puede ser un ecosistema, dependiendo de la escala y el nivel de análisis que queramos aplicar. En términos generales y para dar una idea gráfica de todo esto que estamos viendo, entendemos por... ¿me siguen viendo, verdad? Sí, profe. Chévere. Aquí tenemos una imagen gráfica de lo que es un ecosistema. Está definido como un medio natural en el que viven e interactúan los seres vivos, y fíjense entonces que aquí tenemos a los elementos bióticos y abióticos. Lo biótico conformado por todos los seres vivos, y ahí están, digamos, descritos, y lo abiótico entonces todas las cosas sin vida. Esto es una imagen gráfica, pues simplemente de lo que hay en un ecosistema y cómo está organizado. Tenemos el flujo de energía, de gases y de nutrientes en los ecosistemas. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, la energía. Profe, Dígame. yo tengo
Una pregunta referente a esto del ecosistema. En una parte del trabajo, usted hace énfasis en que hay que responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ecosistemas característicos presentes en el parque? Uno, realizando las investigaciones, en un parque siempre va a haber, o sea, creo yo, siempre va a haber lo que es energía, que es el CO2, el Sí, sí, sí. parque, que yo creo que es igual que me tocó a mí, que hay agua, o sea, eso es lo que usted se refiere cuando hace esa pregunta, ¿no? Fíjate, no, los ecosistemas característicos. Recuerden que en el jardín nosotros le pusimos un nombre al ecosistema. Cada uno de ustedes le puso un nombre, cada grupo le puso un nombre al ecosistema. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, un ecosistema característico del Parque Nacional Sierra Nevada, allí lo que cabría decir es, por ejemplo, hablar de las praderas de frailejones. ¿Ok? Los frailejones, todos saben lo que es un frailejón, ¿no? Bueno, el frailejón es una planta que crece en los páramos. Si les preguntara de cualquier parque nacional que esté en el llano, que haya algunos asignados allí que están en el llano, pues los ecosistemas son sabanas. Entonces, cuando revisen la documentación sobre los parques, por ejemplo, los decretos de creación, o las motivaciones para su realización, allí les van a nombrar a los sistemas. Es definir el ecosistema mediante términos que permitan reconocerlos. Si ustedes me dicen, bueno, hay un ecosistema que tiene energía, suelos y consumidores primarios, productores y tal, no me están diciendo cuál es el ecosistema, pero si me dicen, mire, es un ecosistema de sabana, entonces ya uno puede entender más o menos cómo está conformado ese ecosistema. No sé si respondí la pregunta bien, si me entendieron. Sí, profe, gracias. Vale, pues. Ok, entonces fíjense que en este diagrama aquí tenemos a los productores, que son estas plantitas que están aquí. La energía llega, por supuesto, del sol. Este gráfico, este CO2 que está aquí y este O2 que está aquí, nos refleja que en el proceso de fotosíntesis y respiración, las plantas absorben CO2 y expulsan oxígeno. Y luego entonces las flechitas naranjas nos dicen cómo pasa la energía de los productores al consumidor primario, al consumidor secundario, al consumidor terciario, ¿no? Por ahí nos hablan del flujo de energía y del flujo de nutrientes. Vean entonces cómo cuando este consumidor primario muere o a través de sus excretas pasan nutrientes al suelo que son atacados por microorganismos que se llaman descomponedores y convierten entonces ese material orgánico, lo convierten en sales minerales, que es aprovechada nuevamente por los productores. Y ahí ven algo de los ciclos y de cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Eh, Tenemos tramas tróficas o cadenas alimenticias. Aquí les mostramos dos tipos, unas que son acuáticas y terrestres. Cuando hablamos de cadena le damos esta configuración lineal: hoja, oruga, escarabajo, musaraña, zorro, ¿verdad? O plancton y fitoplancton, los pececitos más pequeños, los medianos y los grandes, hablando de cadenas alimenticias. Entender que si, por ejemplo, entender problemas ambientales es saber, bueno, qué pasa si alguna enfermedad elimina a las orugas de esta cadena trófica terrestre. Entonces, nos quedamos sin consumidor primario que alimente al resto de la cadena y vamos a tener problemas en la supervivencia de todas las especies que estén después de la oruga. ¿Verdad? Eso, digamos, puede pasar y es uno de los impactos que más genera problemas, es uno de los problemas más importantes en la agricultura. O por ejemplo,
¿qué pasa si sobrepescamos a este nivel de animales que está acá? Entonces, ¿cómo se desbalancea la cadena trófica? O hay derrames petroleros y eliminamos a todos estos microorganismos. ¿Qué pasa con el resto de la cadena alimenticia? Esos son ejemplos de problemas ambientales. Aquí tenemos esto visto ya no como ya entendiendo que, digamos, las cadenas son más frecuentes en países templados, en donde hay menos biodiversidad, pero que en otro tipo de ecosistemas lo que tenemos casi siempre son tramas tróficas, ¿verdad? Donde no hay un solo camino de tránsito de la biomasa, sino que hay distintas opciones y posibilidades. Bueno, a este saltamonte se lo puede comer tanto la paloma como un sapo, al caracol igualmente. Entonces, digamos, hay distintos caminos. Una ley importante en este sentido es que una trama o cadena trófica es tan fuerte o resistente como el más débil de sus eslabones. Digamos, una cadena trófica sana, en lo que perdamos un eslabón, pues empezamos a generar, se empieza a generar problemas. Y este dibujito que está aquí a mano izquierda arriba es, bueno, sencillamente el uso de insecticidas tiene su impacto en todo esto, en todos estos elementos, ¿no? Aquí tenemos el tránsito del flujo de energía y materia también en este gráfico, de cómo se van, cuáles son los flujos de energía y los flujos de materia, algo que ya, digamos, que ya vimos, ¿no? Ok. Pasamos al otro punto, que son los bienes y servicios ambientales. Esto también vimos los ejemplos. Definimos a los bienes ambientales que son productos de la naturaleza directamente aprovechables para el uso o consumo. Y ahí hay unos ejemplos. Y tenemos los servicios ambientales, que son funciones de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. Esta idea, este concepto de bienes y servicios ambientales es fundamental para vincular calidad de vida con ambiente sano. No es posible tener un ambiente sano y una buena calidad de vida si nuestros ecosistemas están deteriorados y no son capaces de brindarnos bienes y servicios ambientales, ¿sí? Hay allí una interrelación y una dependencia importantísima de la sociedad, de la economía, de los bienes y servicios ambientales. Hoy en día, por cierto, este término está cambiando, el de bienes y servicios ambientales, y están pasándose a llamar contribuciones ecosistémicas a la sociedad. Los servicios ambientales en los ecosistemas se clasifican de esta manera: soporte, provisión, regulación y culturales. Los servicios de soporte y mantienen los procesos de los ecosistemas, permiten la provisión del resto de los servicios y tienen efectos directos e indirectos en el bienestar humano. Entonces, por ejemplo, que acabamos de ver lo de los servicios de soporte, tenemos al ciclo de nutrientes, tenemos formación del suelo, tenemos a toda la producción primaria que alimenta la cadena trófica, pero por ejemplo tenemos polinización y control biológico. Sepan ustedes que la polinización, el fenómeno de polinización, se los voy a refrescar en un segundo, el fenómeno de polinización es responsable de algo así como del 40% de la producción de alimentos en el mundo. Si no hubiese polinización, y ya les voy a explicar nuevamente, les voy a recordar esto, pues la producción de alimentos sería complicadísima, insuficiente. ¿Qué es la polinización?
Es cuando un animal o cuando a través de factores como el viento, el polen de una flor masculina o el elemento masculino de una flor en un cultivo o en una planta productora poliniza y fertiliza una flor o el componente femenino de una flor en ese cultivo. Entonces, los insectos y los pájaros son, digamos, factores fundamentales para que haya polinización. Por ejemplo, hay plantas como el aguacate, que las flores femeninas y las flores masculinas no están en la misma flor. O sea, hay una flor femenina y aparte hay una flor masculina. Y hace falta entonces que el polen de la flor masculina fertilice la flor femenina para poder tener el aguacate. Y eso ocurre con insectos, ¿sí? Con insectos que van atraídos por el néctar asociado al polen, se meten en la flor. Las abejas, por ejemplo, toman el néctar, sin querer su cuerpo se llena de polen y van a una flor femenina a buscar más néctar y entonces sin querer dejan el polen allí y ocurre la polinización. Gracias a este tipo de polinización es que se producen 40% de los alimentos en el planeta. Entonces, eso es un servicio de soporte. Y control biológico, que alguno de ustedes me preguntó en el jardín que era control biológico, vale la pena rescatar la idea. Yo les puse hace un ratico una lámina donde había voy a retroceder un momentico para mostrarla, donde aquí teníamos aplicando insecticida. Pónganse ustedes que nosotros tenemos un cultivo y esta planta es un cultivo y nosotros queremos que el saltamontes deje de comerse a esa planta, entonces fumigamos y aplicamos un insecticida. Al aplicar un insecticida, matamos al saltamontes, pero también envenenamos al caracol, envenenamos a la paloma, podemos afectar al sapo y por bioacumulación este halcón se enferma, ¿verdad? Si nosotros utilizáramos alguna estrategia de control biológico, pues simplemente ubicamos en el ecosistema algún enemigo natural que tenga el saltamontes, que se coma el saltamontes, y con eso entonces protegemos al cultivo y evitamos que el saltamontes se coma y digamos, produzca pérdidas económicas en el cultivo de la planta sin envenenar al otro ecosistema. Me podrán decir, pero bueno, seguimos eliminando un elemento de la cadena trófica. Cierto, cierto. Por eso las, las herramientas de control biológico también tienen que aplicarse, digamos, con cuidado, de manera de no alterar pues, la trama trófica. Pero eso es lo que es control biológico, ¿no? Y eso es un servicio de soporte. Servicios de provisión, que también los denominamos de acuerdo a la definición de la primera lámina de servicios y bienes ambientales, son bienes, ¿verdad? Los bienes ambientales incluyen alimentos, materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales, recursos ornamentales, ¿no? Entonces es lo que la naturaleza brinda en términos concretos y son bienes, porque además son bienes porque son transables, tienen un valor económico reconocido. Como servicio de regulación tenemos a beneficios que se obtienen de los procesos de regulación de ecosistemas, ayudan a mantener procesos y funciones naturales en los ecosistemas, regulan las condiciones del ambiente humano. Entonces tenemos lo que es regulación de gas, por ejemplo, al producir oxígeno y tomar CO2,
al ayudar a la regulación del clima, manteniendo, por ejemplo, buenos niveles de temperatura y de humedad en el aire. Aquí cuando dice prevención de disturbios, si bien el término técnicamente es correcto, nos puede confundir y lo que se trata es de que los ecosistemas previenen de movimientos de tierra, los ecosistemas sanos y sobre todo la cobertura vegetal ayudan a prevenir derrumbes, deslizamientos, erosión, deslaves, entre otras cosas. Se regulan los flujos de agua y garantizan provisión de agua, ¿no? Tenemos los servicios culturales, que son los ecosistemas también se usan y sirven para recreación, para ciencia y educación, para brindarnos información cultural y artística. Y sepan que en el siglo XIX, cuando se empezaron a valorar ciertas áreas naturales en algunos países, y se crearon los primeros parques nacionales en el mundo, lo primero que se pensaba eran en estos servicios que brindaban los parques nacionales, ¿no? Entonces, la gente valoraba el contacto con la naturaleza, se maravillaban entre los espectáculos escénicos. De hecho, hoy día, una de las razones para conservar, por ejemplo, el Parque Nacional Canaima es todo lo impresionante que resulta el Salto Ángel y toda esa belleza escénica que hay. O sea, yo creo que eso es parte de lo importante. Al igual que toda la preocupación que hay por el Ávila, tiene que ver con esto, ¿no? Con este tipo de servicios culturales. Aquí hay un resumen de esto. Entonces, eh, haciendo, trasladando la pregunta que hizo, creo que fue Camila, sobre ecosistemas y cómo trabajarlos en el trabajo, disculpen, los servicios ambientales también es importante que si bien no les pido que sea una revisión exhaustiva, que razonen un poco de acuerdo a lo que ustedes ven en el parque, cuáles son los servicios, los bienes y servicios ambientales característicos de ese parque. ¿Sí? Si estamos hablando, y voy a poner un ejemplo de, eh, a ver, del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, por decir algo, ciertamente en lo que tiene que ver con servicios culturales, pues es importante, ¿no? Los servicios culturales para el Parque Nacional Los Roques cuando tiene que ver con recreación, tiene que ver con otras cosas y quizás con servicios de soporte, ¿ok? Porque entonces los arrecifes que protege el Parque Nacional Morrocoy brindan biodiversidad, producción primaria, entre otras cosas, ¿no? Si estamos hablando, aunque creo que a ningún grupo le tocó, pero por ejemplo el Parque Nacional Guatopo es un parque que está hecho, entre otras cosas, para garantizar provisión de agua a la ciudad de Caracas. Entonces, por ahí va la pista de lo que esperamos se incluya en el trabajo en estos términos. Y hablando de parques, simplemente, disculpen, para recordarles que tenemos en Venezuela, bueno, hoy en día son 44 parques nacionales. Eso es más o menos un 35% del territorio nacional. Los parques nacionales son una de las figuras de protección de la naturaleza que existen, no es la única. Estas figuras de protección en Venezuela se llaman áreas bajo régimen de administración especial, que son ABRAES. Y en Venezuela tenemos parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna silvestre, reservas de fauna silvestre y reservas de biosfera. Hay una definición de lo que son parques nacionales. Y fíjense que la definición es muy clara.
son parajes extensos y agrestes, quiere decir naturales, que el Estado acota para que en él se conserve la fauna y la flora y para evitar que las bellezas naturales se desfiguren con aprovechamientos utilitarios. Y esto es importantísimo. En los parques naturales no debe haber ningún tipo de actividad económica distinta a la que tenga que ver con la recreación y el disfrute, ¿no? En los parques nacionales no puede haber explotaciones mineras, no puede haber explotaciones forestales ni agrícolas, no puede haber actividad turística y puede explotarse el turístico, pero bajo unas normas de control bien importantes, ¿no? Fíjense cómo el país está pues prácticamente lleno de parques naturales y podemos decir que tenemos parques nacionales en casi todas las áreas representativas del país. O sea, tenemos parques nacionales que es la Guayana venezolana. Fíjense que hay un parque nacional en el Delta del Orinoco, tenemos la Gran Sabana, que es el Parque Nacional Canaima, tenemos algunas zonas particulares del estado Amazonas, tenemos los ecosistemas llaneros representados por estos dos parques, tenemos parques nacionales en el Caribe, eh, parques nacionales que protegen ecosistemas singulares como los médanos de Coro. Tenemos en los Andes muchísimos parques nacionales representativos, así como en la cordillera central y en la zona central del país, ¿no? Entonces en realidad tenemos una buena cobertura de parques nacionales en el país y de otras figuras de administración especial. Ok, y cumplido esto, entonces llegamos ya a lo que es los últimos tres temas, que son tres temas bien singulares e importantes. Y antes de continuar, quería saber si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Profe, yo tengo una duda sobre el trabajo, Dígame. que no sé a qué se refiere con motivaciones para su creación, porque no consigo esa información sobre mi parque, porque lo que yo consigo es que si la formación no tuvo procesos volcánicos o vinieron indígenas, Mira, entonces tuvieron, ¿cuál o sea, parque te estuvieron tocó? Los Roques. Mira, tienes que conseguir el decreto de creación del Parque Nacional Los Roques. El decreto ya lo tengo. Y ahí debe estar dicha la motivación. Ah, ¿se refiere como tal al documento? Sí. Ok, En el documento explican siempre cuál es la motivación para crear el parque. ok, profe, gracias. Vale, pues. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, Dígame. ahorita que dice eso, ¿hay que insertarle el documento o el decreto como tal? Porque por lo menos en internet, yo lo que pude leer fue que sale, creo que esa página era Ecurret, si no me equivoco, que salía era el decreto, pero no en un documento, o sea, salía el decreto como tal. Hay que buscar el documento de ese decreto. Sí, claro, porque la información que se pide, parte de la información que se pide está en el documento. Por cierto, en el trabajo no tienen que presentar el documento. El trabajo que queremos hacer es tipo afiche, tipo infografía. O sea, simplemente se les pide si deben citar cuál es el decreto, ¿verdad? Es decir, este es el decreto número tal de creación de tal cosa, pero no deben poner el documento del decreto. ¿No? ¿Me explico? No nos hace falta. Exacto, se expresa lo que está en el documento, de acuerdo a lo que dice Camila Díaz. Bueno, ok. Vamos entonces con los tres últimos temas. Esto debe ser... Esto vamos a terminar con una parte importante. Les recuerdo que estos tres temas están
en extenso en las láminas de lo que se llama la clase 3 de ecología. Pero entonces, bueno, vamos a conversar rapidito de esto. Lo primero que vamos a hablar es de la escala. Fíjense, esto es algo muy sencillo. La escala ecológica trata de la dimensión real de los fenómenos ecológicos que los ecólogos quieren estudiar, ¿sí? La definición de la escala es importante para el estudio de los fenómenos ecológicos. O sea, cuando definimos la escala ecológica, estamos definiendo el tamaño o el tiempo de lo que queremos estudiar. Y eso lo vamos a comprender rapidito viendo esta lámina a continuación. Si le prestamos atención a esto, vamos a entender de manera muy sencilla el trabajo. Fíjense, tenemos dos dimensiones de la escala, es la escala espacial y la escala temporal. Los fenómenos ecológicos son diversos, abarcan muchísimas cosas, cosas que pasan en las plantas, cosas que pasan en los tejidos de las plantas, cosas que pasan en poblaciones, en comunidades o en ecosistemas. Entonces, hay varias cosas allí que analizar. Entonces, fíjense, en esta sección de la lámina a mano izquierda, donde dice proceso, fotosíntesis, hoja, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de trabajar a nivel de individuos. Si lo que queremos es estudiar como en un estudio ecológico, como decir, la fotosíntesis, pues, ¿qué vamos a escoger para trabajar? Vamos a escoger para trabajar la hoja. Y nuestra escala espacial, es decir, el tamaño de lo que vamos a estudiar, estamos hablando de centímetros cuadrados, ¿no? Entonces aquí tenemos, por cierto, una hoja parecida a la hoja de la caoba, que es una hoja compuesta. Entonces fíjense que la escala espacial para estudiar un fenómeno ecológico relacionado con fotosíntesis, estamos hablando de centímetros cuadrados. Lo que nos interesa saber es cuántos almidones, exacto, cuántos almidones cuánto tejido o cuánta biomasa se está generando por el proceso de fotosíntesis en esta planta, y utilizamos la hoja. Ahí medimos gases, medimos, bueno, cuánto oxígeno entra, cuánto oxígeno sale, cuánto CO2 entra, cómo crecen, cómo se metabolizan los azúcares dentro de la hoja, para dónde van, etcétera. Pero el tamaño de la hoja, estamos hablando de un fenómeno en centímetros cuadrados. Y probablemente en tiempos temporales vamos a hablar de algo entre segundos y minutos en 10 minutos, por decir algo, ¿no? Y esa es una definición de escala espacial temporal particular para estudiar el fenómeno de la fotosíntesis. Pero, por ejemplo, imagínense, y aquí está el jardín de la UCAP, pero imagínense que esto es un ecosistema silvestre y lo que nos interesa estudiar es a nivel de comunidad cuáles son los cambios en la composición de especies de esa comunidad, es decir, cómo varía el número de especies de individuos de determinadas especies en la comunidad. Aumenta el número de árboles de caoba, disminuye la población de grama, aumentan los insectos, etc. Entonces, la escala espacial, ya no estamos hablando de centímetros cuadrados, ya estamos hablando probablemente de metros cuadrados. En este caso pudiéramos hablar de cientos de metros cuadrados, y eso es algo que no podemos observar en segundos, no podemos observar en minutos, eso es algo que probablemente vamos a observar en meses o en años, ¿verdad? Entonces, la escala espacial para estudiar este fenómeno en comunidad debe ser mayor y la escala temporal debe ser mayor. Entonces, esa es la idea. Ustedes en el ejercicio que hicimos en el jardín, definimos una escala espacial, delimitamos un espacio para trabajar,
que son, digamos, decenas de metros cuadrados, por darle una dimensión, y lo que analizamos lo pudimos estudiar en el lapso de 1 hora, más o menos. ¿Ok? Entonces, que era pues identificar población y eso está bien para ese ejercicio. Pues. Fíjense entonces que nuestra escala espacial temporal fue lo que definimos allí para poder trabajar. Y de eso se trata este tema. No hay más nada allí que trabajar, ¿no? O no se les pide más nada. Pues ciertamente que esto es un tema para ecólogos bien complicado. Entramos a otro concepto un poquito más abstracto y más difícil de manejar, que son las propiedades emergentes. Aquí la connotación al término emergente tiene que ver, por supuesto, y me disculpan, nada que ver con emergencia, sino con cosas que emergen, que surgen, que aparecen. Las propiedades emergentes son propiedades o atributos de una comunidad que no se aprecian en los individuos o las poblaciones y que se hacen evidentes únicamente cuando coexisten poblaciones en un espacio dado. Es decir, si estamos trabajando con individuos o con poblaciones, no vamos a ver emerger este tipo de propiedades o este tipo de atributos. Vamos a ver este tipo de propiedades atributos cuando analizamos comunidades. ¿Ok? Fíjense, las distintas especies de una comunidad al interactuar en conjunto dentro de una escala espacial forman estructuras ecológicas y procesos que determinan oportunidades funcionales particulares para cada comunidad. Pero un ejemplo de propiedad emergente relacionada con el trabajo en el jardín, yo les mencionaba algunos grupos que uno de los servicios ambientales del jardín para la comunidad universitaria era la regulación de temperatura. Sí lo recuerdan, que lo mencionamos, alguna que otro grupo por allí. Perfecto. Eso es una propiedad emergente. La temperatura no resulta regulada por el jardín solo porque haya algunos arbustos o solo porque haya grama, sino la temperatura resulta regulada en el jardín porque el arreglo de los árboles con las gramas, con el agua, con el riego, con la sombra, produce ese efecto. Es lo que son propiedades emergentes. ¿Cuáles son las propiedades emergentes? Bueno, aquí tenemos una lista de lo que son propiedades emergentes y vamos a ver rápidamente de qué trata cada una de ellas. Diversidad es variedad de especies, es decir, distintas poblaciones de especies en un ecosistema. ¿Es una propiedad emergente? Sí, porque si tenemos un bosque de solamente una especie, pues no tenemos diversidad. ¿Sí? La diversidad se da cuando hay variedad de especies, cuando hay distintas poblaciones, es decir, cuando tenemos una comunidad. Y una comunidad podrá ser más o menos diversa dependiendo de su composición, ¿no? Eso es importante en sí porque entonces mayor diversidad nos da ecosistemas más resilientes, ecosistemas que si bien alguna población puede verse afectada por algo, pues otra población toma su lugar y el ecosistema sigue funcionando, ¿no? Tenemos resiliencia y la entendemos como la velocidad a la que una comunidad regresa a su estado original tras sufrir una perturbación. Entonces hay comunidades que sufren una pequeña perturbación y desaparecen. Hay otras que sufren perturbaciones y regresan rápidamente a su estado original.
Eso en parte también se debe a la diversidad. Entonces, la resiliencia es una propiedad de comunidades, no es una comunidad únicamente de poblaciones, sino que la vemos bien cuando hay una comunidad. Persistencia es la propiedad de una comunidad a responder de manera conjunta a perturbaciones. Dominancia es la tendencia de las comunidades a ser dominadas por unas pocas especies y tener muchas especies con poca representación. Nosotros pudiéramos decir que en el jardín de Lucap, entonces, la dominancia es de las caobas y la grama, y después hay otras especies que tienen poca representación. La estabilidad es otra propiedad y se asocia y se parece a la resiliencia, ¿verdad? La riqueza es el estado de equilibrio de una comunidad biológica. La riqueza tiene que ver con la variedad, con la diversidad. La homeostasis es la velocidad a la que la comunidad regresa tras sufrir una perturbación. La abundancia, número de individuos de cada especie presentes en una comunidad. Fíjense que no es diversidad, es abundancia. La escala es la superficie en la cual se estructura una comunidad, y la sucesión, que esta es una propiedad bien importante, es la evolución natural de la composición de especies que conforman un ecosistema. Y fíjense un ejemplo de sucesión, por ejemplo, sitúense a la derecha en bosque maduro, supónganse que este bosque maduro es deforestado. Se iba a desarrollar un proyecto, se deforestó y luego pues no hubo dinero para seguir el proyecto, el terreno se deja sin nada. Entonces nos situamos a la izquierda de la gráfica, donde tenemos el terreno sin poblar, y lo que va a ocurrir a continuación, al pasar del tiempo, es que, y de acuerdo a la composición genética de las plantas que estén que conformen este ecosistema, es que el terreno va a ser ocupado primero por unas plantas pioneras de vida anual, plantas no perennes, plantas que mueren a los pocos meses. Con el tiempo y con la creación de algunas condiciones especiales por estas plantas pioneras, como dar una pequeña sombra al nivel inferior del suelo, proteger del calor el suelo, resguardar un poquito de humedad, etcétera, se van creando las condiciones para que esas plantas pioneras sean sustituidas por hierba y algunas plantas perennes un poco más estructuradas, más complejas. Con el tiempo y con la creación de unas condiciones particulares, esta formación va a dar paso a que aparezcan los primeros arbustos. Con los arbustos luego aparece el bosque joven y finalmente el bosque maduro. Entonces, los distintos ecosistemas tienen secuencias de sucesión parecidas a estas que les estoy mencionando. Entonces hay especies características de cada uno de estos estratos, de cada uno de estos niveles en sucesión, y eso es una propiedad emergente interesante de reconocer. Por ejemplo, si queremos restituir ecosistemas dañados, ¿cómo hacerlo? ¿Vamos y sembramos de una vez los árboles o favorecemos este proceso que de alguna manera es más natural y hay adaptación para hacerlo, ¿no? Eso es parte de las cosas que se pueden utilizar. Y llegando a ese punto, ya en la parte final, vamos a entrar entonces a hablar de especies amenazadas. En el trabajo también tenemos una sección de especies amenazadas para el parque, ¿no? Y el truco aquí es prestar atención a esto que les voy a decir. ¿Alguno de ustedes reconoce esta ave que está en esta fotografía? ¿Saben cuál es? Los leo en el chat.
¿Quién reconoce ese pajarito que está ahí? Nadie lo reconoce. No puede ser. Profe, no estoy segura, pero no es el cardenalito. Muy bien. Es el cardenalito, claro que sí. Claro que sí. Es el cardenalito. El cardenalito es una especie venezolana, así es. No el cardenalito, no el Cristo fue. Sí, varios lo colocaron, perfecto. El cardenalito es una especie en peligro de extinción en Venezuela. ¿Por qué está en peligro de extinción? La mayoría de las veces sucede por estas mismas razones para todos. Por una parte, porque los ecosistemas que constituyen el hábitat del cardenalito han ido desapareciendo. Es el bosque seco tropical. Son ecosistemas que están formados por árboles que durante la época de sequía pierden las hojas. Y es común en el norte por el estado Lara, algunas zonas del estado Zulia, parte de la cordillera de la costa. Entonces, toda esa zona ha venido perdiendo bosques producto de la agricultura, producto del crecimiento urbano. Pero en particular del cardenalito, ¿por qué? Porque el cardenalito es muy llamativo, fíjense que es un color rojo intenso y lo pueden cruzar sin, así en el mismo caso del caballo y el burro, lo pueden cruzar con canarios. Entonces al cruzarlo con canarios salen unos canarios con distintos tonos de rojo que son muy llamativos. Entonces la gente, pues, bueno, los captura para eso, ¿no? Entonces el resultado es que está en peligro de extinción. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahorita en este pedacito? Que es una especie amenazada. Y amenazada es el nombre genérico para todos los distintos niveles de amenaza. ¿Para qué y por qué se clasifican a las especies de acuerdo a su nivel de amenaza? ¿Cuáles son los niveles de amenaza? Y vamos a hablar brevemente sobre algunas especies amenazadas. Fíjense, ¿qué es una especie amenazada? Pues muy sencillo. Una especie amenazada es cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo. ¿Saben lo que es extinción? ¿Saben lo que significa que una especie se extinga? Los leo en el chat. Que deje de existir. O pueden hablar, por supuesto. Okay. Desaparecer, que no existe. Sí, o sea, no existe ni en cautiverio, no existe nada, no, se acabó. La extinción, como dicen por ahí, es para siempre, ¿no? Se pierde, o sea si el cardenalito se extingue, se fue para siempre, ¿no? Y eso es terrible, terrible. Fíjense, entonces, bueno, una especie que tiene amenaza es que puede extinguirse en un futuro próximo. Hay una organización que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, establece para las especies amenazadas 3 categorías y las define como especies vulnerables, especies en peligro de extinción y luego el nivel peor, digamos, de amenaza, en peligro crítico de extinción. Esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza trabaja con unas listas de especies amenazadas, trabaja internacional y nacionalmente. En Venezuela tenemos el libro rojo de la fauna venezolana,
al libro rojo de la flora venezolana y tenemos al libro rojo de los ecosistemas venezolanos, ¿sí? Entonces, están amenazados tanto plantas como animales como ecosistemas. Michelle pregunta que si se puede extinguir por la propia, claro, la extinción y la amenaza es producto de fundamentalmente de la actividad humana, ¿no? Que una especie se extinga por su cuenta, no, eso no ocurre y no ha ocurrido. Digamos, siempre que ha habido extinción, ha habido o grandes cataclismos naturales o cataclismos, perdón, como por ejemplo existe la teoría de que los dinosaurios desaparecieron por la caída de un meteorito que transformó el mundo y que cayó más o menos en lo que es el Golfo de México, la península de Yucatán, y que originó pues una disminución de la disponibilidad de alimentos importantes en el mundo, y eso hizo que los grandes animales como los dinosaurios pues desaparecieran, o por enfermedades, pues, pero sí, la extinción está, digamos, si bien en el pasado ocurrían estas cosas, ocurrían grandes cataclismos, en la actualidad la extinción es fundamentalmente debido a la actividad humana, ¿no? Ustedes tienen una lectura por allí relacionada con el oso frontino, o la van a tener, que es importante analizarla, ¿no? Ok, esos son los 3 niveles de amenazas y la sistematización y las alertas para entender qué está pasando con nuestra fauna, nuestra flora y nuestros ecosistemas son los libros rojos. Por cierto, los libros rojos se consiguen por internet. Allí está la información, además son interactivos. Y si ustedes van a identificar algunas especies vulnerables para sus parques o niveles de amenaza, pues allí pueden encontrar alguna referencia. Disculpe. ¿Para qué y por qué se clasifican las especies y los ecosistemas de acuerdo a su nivel de amenaza? Bueno, aquí tenemos unas razones, ¿no?, para explicar por qué hacemos esto. Lo primero es aumentar el conocimiento del público sobre la situación de las especies amenazadas. A ver, si alguno de ustedes pasa un día por la carretera que va desde Morón hasta San Felipe, va a ver en esa carretera que parece un centro comercial de fauna silvestre. Ahí venden de todo. Venden monos, venden guacamayas, venden morrocoyes, venden de todo. Si usted sabe que esas especies están... ¿Dónde? La carretera que va de Morón a San Felipe. Morón, Estado Carabobo, Camino Morrocoy. San Felipe, la capital del estado de Yaracuy. En esa carretera es impresionante. Bueno, tengo algún tiempo que no paso, desde la pandemia no paso por allí, pero era frecuente ver vendedores de fauna silvestre. Claro que es ilegal, como pregunta Cintia, claro que eso es ilegal. Sin embargo, es una cosa así como tolerada, ¿no? Entonces usted sabe que algunos de esos animales que venden allí está amenazado con cholea, aparte que es ilegal, pues no debe contribuir pues con eso, ¿no? Aumentar el conocimiento, informar, además de la importancia de la especie en los ecosistemas y sus vínculos con servicios ambientales, son herramientas de educación y de sensibilización. Entonces, eso es un elemento por el cual esto se analiza y se determina, ¿no? Otro punto y otra utilidad es servir como punto de referencia para evaluar cambios en el estado de conservación de la biodiversidad. Es decir, de un año a otro es posible ir evaluando cómo va la situación de amenaza de alguna especie determinada. También, y esto se hace por supuesto diciendo dónde están esas especies y dónde están sus hábitats. Este análisis de clasificar a las especies de acuerdo a su nivel de amenaza permite identificar sitios que pueden ser incorporados a sistemas nacionales de áreas protegidas. Les
por ejemplo, con relación a aves, hay una ONG que se llama Provita, que está haciendo un trabajo excelente en la preservación de un ave que se llama la cotorra margariteña, protegiendo el hábitat de la cotorra margariteña. Entonces, hay una lucha de varios años tratando de que esa área donde vive la cotorra margariteña se convierta en un área protegida, porque es el hábitat de la cotorra margariteña, ¿no? También permite esto dar seguimiento a las actividades humanas que amenazan a la biodiversidad. Permite documentar el cumplimiento de metas y compromisos establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales que existen y hemos firmado para preservar ecosistemas, plantas y animales. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes conozcan Morrocoy. El Morrocoy tiene dos sitios turísticos así importantes. Por un lado está Tucacas y por el otro lado está Chichiriviche. Al lado de Chichiriviche está la reserva de fauna de Cuare, que protege un humedal importantísimo que a través de un convenio internacional que es hábitat de aves migratorias. Entonces, bueno, pues, para eso también sirven, ¿no? Y mantener un control y mantener a los libros rojos actualizados también definen y ayudan a definir prioridades para la inversión de recursos para la conservación, ¿no? Entonces, actuar en conservación de especies amenazadas implica monitoreo, implica seguimiento y se hace para todas esas cosas que estamos viendo que están en esta lista. Perdón. Entonces, niveles de amenazas. Fíjense que el árbol de amenazas, digamos, tiene alguna complejidad, pero se entiende fácilmente. Vamos desde la parte inferior a la parte superior en cuanto a riesgo de extinción. Mientras más arriba estamos en el árbol de amenaza, mayor riesgo de extinción hay. Y fíjense que las categorías amenazadas son solamente estas tres que están encerradas en este cuadrito que habla de especies en peligro crítico, especies amenazadas o especies vulnerables, ¿verdad? Por debajo de eso tenemos especies casi amenazadas, especies que generan preocupación menor, datos insuficientes o que no aplican o que no ha sido evaluado. Y por encima de eso tenemos varios niveles de extinción. Extinto a nivel regional, extinto en estado silvestre, quiere decir que los únicos ejemplares que persisten solamente están en cautiverio, y en negro, extinto, quiere decir que no existe más. Entonces, fíjense, por ejemplo, y luego paso a comentar algunas intervenciones interesantes que están colocando en el chat. Disculpen, en Venezuela se extinguió el cóndor de los Andes. ¿Ok? Eso ocurrió hace varios años. Sin embargo, en el resto de los Andes todavía había cóndor. ¿Sí? Entonces nosotros registramos que nuestro cóndor se extinguió a nivel regional. Hubo una reimplantación del cóndor en los Andes venezolanos y ahorita hay una pequeña población otra vez en nuestros Andes. Pero cuando hablamos a nivel regional es esto, que el país, por ejemplo, o en la región se extinguió, pero sigue presente en otras regiones. Que está extinto en estado silvestre, pues también hay varios ejemplos por allí. Varios zoológicos del mundo tienen a los últimos representantes de algunas especies animales que están extinguidas en estado silvestre. Y extintos, pues hay varias amenazas, ¿no? Fíjense, algunas experiencias importantes en el país en cuanto a manejo de especies protegidas. Fíjense, el
En Venezuela tenemos dos ejemplos que vale la pena mencionarles. Ya les hablé de la cotorra margariteña, pero tenemos la tortuga arrau, que es una tortuga de río, asociada a la cuenca del río Orinoco y algunos ríos tributarios como el Apure, etcétera. Pues hay unos criaderos importantísimos de tortugas arrau que se basan en rescatar hembras, rescatar los huevos, ayudarlas a manejar las amenazas contra los tortuguillos cuando nacen, darles un nivel de crianza importante y soltarlos nuevamente en los ecosistemas. Algo parecido se está haciendo con el caimán del Orinoco y eso ha tenido efectos positivos en la recuperación de las poblaciones de estas especies amenazadas, ¿no? Por poner ejemplos interesantes, ¿no? Positivos. El cardenalito que les comentábamos es una especie que está en peligro crítico. Ya está siendo reproducida en cautiverio. Hay un zoológico de especies amenazadas en el estado de Aragua que se llama el zoológico Leslie Pantin, que también está administrado por Provita, y allí entonces se están refugiando algunas especies en cautiverio con dos finalidades, ¿no? Por una parte, proteger a los individuos que están allí, rescatarlos. Los individuos que van a ese zoológico son individuos decomisados en comercio ilegal o en tenencia ilegal. Conozco el caso del cardenalito, que en una población, en un sector del estado Lara, pues los tenían capturados a los cardenalitos y los decomisaron y los llevaron al zoológico. La idea es reproducirlos, estudiarlos, generar un nivel de población que luego pueda de alguna manera reinsertarse, cosa que no siempre es fácil, ¿no? Tenemos en los Andes también al oso frontino. El oso frontino es un buen ejemplo de una especie lamentablemente amenazada. Fíjense, el oso, como ustedes van a ver, tiene unas características interesantes, importantes. El oso es un animal grande, un animal que requiere para su subsistencia unos 25 kilómetros cuadrados de bosque para poder subsistir. Imagínense que la alacena o la nevera del oso frontino es de 25 kilómetros cuadrados de bosque. Eso es lo que necesita un individuo de oso frontino para subsistir durante un año. De un bosque particular, además, de un bosque andino, de cierta altura, con cierta complejidad y con ciertas especies, ¿no? Para que tengan una idea, 25 kilómetros cuadrados puede ser un área que mida 8 kilómetros de largo por 3 de ancho, un rectángulo de ese tamaño. Es un espacio bastante grande, ¿no? Y ese espacio entonces debe estar libre de amenazas, debe estar en un ecosistema sano. Y si ustedes se ponen a ver un mapa o una imagen de Google Earth de los Andes venezolanos, van a encontrar que en casi todos lados hay gente, hay casitas, hay carreteras, hay tendidos eléctricos, hay parcelas agrícolas, etcétera. De manera que tener manchas de bosque de 25 kilómetros cuadrados prístinas sin intervención no está fácil, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los elementos que amenazan al oso frontino. El otro elemento que amenaza al oso frontino es su tasa de reproducción, ¿verdad? Bueno, tardan algo así como 9 meses, si mal no recuerdo, igual que los humanos. Una hembra en dar a luz, da a luz un osito. Entonces, cuando ya la hembra da a luz el osito, entonces ya no son 25 kilómetros cuadrados, sino son como 30 kilómetros cuadrados que necesitan la hembra con el osito para alimentar al oso, en fin. Y aparte de todo eso, que les digo que hay una ocupación
del espacio por parte de los humanos que afecta al oso frontino, está entonces la cacería que se hace del oso. ¿Sí? Entonces ahí le atribuyen al oso frontino algunas propiedades afrodisíacas, algunas propiedades medicinales, o simplemente por el hecho de poder cazar un animal. entonces bueno, está el oso ahí, pues, entonces lo cazan, ¿no? Y esos son los elementos que amenazan de manera importante al oso, ¿no? Aquí tenía ya, y ya para cerrar, fíjense, 3 fotografías abajo de especies amenazadas en el país. La de la izquierda, no sé si la reconocen, si saben de qué tortuga es esta. A ver si alguien me dice qué tortuga es esta. Este pez es muy más fácil de reconocer. Y por supuesto tenemos el cardenalito. Sí, ese es un pez sierra. Pez espada, pez sierra. Esta tortuga es tortuga carey. Esta tortuga es marina, pero es la tortuga carey. Esta tortuga está amenazada. Hay varios tipos de tortuga marina. Sí, hay varios tipos de tortuga marina, hay como 5 tipos, pero esta en particular es la tortuga carey. La tortuga carey está amenazada porque el carey, que es el material, este material particular que ven en el caparazón, era un material muy utilizado, por ejemplo, para fabricar lentes, ¿sí? Para fabricar algún tipo de prendas, de prendedores, de accesorios para el pelo, bueno, de accesorios de escritorio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, chévere, un material resistente, flexible. Entonces, bueno, se mataba a las tortugas pues para aprovechar el caparazón. Pero ¿qué pasa con las tortugas? Las tortugas tienen unas características en su ciclo de vida que son muy, muy particulares, ¿no? Lo primero es que no sé si sabían que las tortugas solo ponen huevos en las playas donde nacieron. Y que después de mucho tiempo de andar dando vueltas por allí y de ser grandes viajeras, regresan a esas playas para poner huevos solamente en esas playas, ¿no? Tienen un poder de orientación y de ayudas a la geolocalización asombrosos. Y después de estar, por ejemplo, una tortuga carey que nació en la península de Paria, por ponerles un ejemplo, viajó por todo el Caribe, estuvo 4 o 5 años viajando, y luego cuando llega el momento de poner huevos, se dirige a la misma playa donde nació. Si pasaron 5 años y, por ejemplo, hubo un desarrollo urbano en la isla y hay luces y hay modificaciones de esa playa, pues la tortuga se la va a ver enredada para localizar y llegar a la playa. Y si no llega, no hay huevos. Si llega a la playa y logra poner huevos, pero resulta que hay gente que les gustan los huevos de tortugas y que también le atribuyen propiedades fantásticas, dicen que son sabrosísimos. Entonces, bueno, la tortuga en ese ciclo vital, o la gente no sabe y pisa las zonas donde están los huevos, porque resulta que además de ser una playa turística, además de ser una playa de tortugas, es una playa turística. Entonces destruyen los nidos, pues los huevos no es que ella los pone, al día siguiente nacen los tortuguillos. Ella pone los huevos, pasan unas semanas, los huevos incubándose y luego entonces eclosionan y salen. Entonces son muchos los factores que afectan a la población de tortugas, ¿no? Si además las tortugas como esta carey las matan o las mataban, pues ya casi no ocurre, las mataban para aprovechar el carey,
pero además entonces hacen pesca de arrastre y no para captar tortugas, sino otro tipo de especies, y entonces, pero las redes se llevan las tortugas. Si además hay derrames petroleros, si además hay tráfico marítimo, entonces son muchos los elementos que afectan el ciclo vital de la tortuga. Se afecta además su tasa de reproducción por todas las amenazas que vimos que pueden ocurrirle a los tortuguillos. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales hay especies como estas que resultan afectadas, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Para comentarles algunas cosas que colocaron aquí en el chat. Ya le contestaba a Cintia que preguntaba si el comercio de especies de fauna silvestre es ilegal. Es ilegalísimo. Hay especies además, déjenme decirles que hay especies que están protegidas por ley. La fauna silvestre en general está protegida por ley. Y además hay especies que están en veda permanente, es decir, que no se pueden cazar. Yo no sé si no sé si todos conocen al chigüire. No sé si saben lo que es un chigüire, si han visto alguna vez un chigüire. Un chigüire es un roedor, es lo que en otros países llaman un capibara, ¿verdad? El chigüire no está protegido, el chigüire se puede, incluso se cría y es utilizado para, para alimentación, para peletería, para uso de piel, etc. Pero muy parecido al chigüire tenemos un animal que se llama la lapa, ¿verdad? Entonces cuando en la lapa resulta que es muy sabrosa. Yo no la he probado, pero hay gente que la lapa, precisamente por eso, así, aquí tengo una lapa, es como un ratote, es un hecho. Pues la lapa tiene veda permanente. Bueno, usted va a cualquier restaurante, en cualquier sitio, en las carreteras en el interior del país, incluso algunos aquí en la ciudad de Caracas, y entonces te dicen que tienen lapa. Te lo dicen así como una exquisitez, ¿no? Y resulta que la lapa está protegida, está en veda, no se debe comer, no se debe cazar, no se debe comer, o sea, está amenazada. Entonces, bueno, son, digamos, cosas que nos pasan en el país, ¿no? Y con relación bueno, Fabiana comenta que ha estado, entiendo que en el refugio de fauna silvestre de Cuares, en Morrocoy. Precisamente eso es uno de los grandes atractivos de la zona, que poco se visita, poco se conoce, y es la oportunidad de ver a las aves migratorias, ¿no? Que viajan en bandadas de aves. Las aves migratorias suelen viajar acompañadas y suelen viajar en grupo, ¿no? Y Camila comenta que le asombra todas las herramientas que tiene Venezuela para ser un país turístico. Ciertamente, Camila, Venezuela tiene muchos atractivos para hacer turismo de naturaleza, turismo en alguna época llamado turismo de aventura, pero tiene demasiados elementos. Recuerden que Venezuela es uno de los países con más biodiversidad del mundo. Tenemos, en cuanto a vegetación y fauna, tenemos cosas asombrosas. Hay un concepto en biología que se llama especies endémicas. Las especies endémicas son especies que solo existen en determinado territorio y no existen en ningún otro lugar del mundo, ¿verdad? Solo existen en una región o en un país. Y sepan que Venezuela, en la Gran Sabana, que tenemos los tepuyes, que son como esas enormes mesetas que están allí, hay especies que solo existen en la cima de un tepuy y existen nada más allí y no existe en el tepuy de al lado, no, existe solamente allí. O sea, son especies únicas de un valor biológico increíble, son productos de, bueno,
del aislamiento en los tepuyes. Pero entonces tenemos muchas especies que son, digamos, desde el punto de vista biológico, son únicas en el mundo y son bien, bien interesantes, ¿no? Y sí, tenemos un montón de recursos para el turismo de naturaleza, para el turismo sostenible. Tenemos no solamente las especies de plantas y animales, sino pues bellezas escénicas importantísimas, ¿no? Venezuela, Fabiana pregunta si es megadiverso. Sí, Venezuela es un país megadiverso. Está entre los 10 países más diversos del mundo. O sea, eso es, pero además por una cantidad de especies impresionante que tenemos allí. Yo les comentaba en un foro que participábamos, la cantidad de plantas que tiene Venezuela, por decir algo, es una barbaridad, plantas diferentes, y todavía no las conocemos todas, ¿no? Entonces somos efectivamente un país megadiverso. Bueno, pendiente entonces de cualquier pregunta, cualquier duda que puedan tener, cualquier comentario. Les recuerdo entonces que el miércoles que viene vamos a tener el examen parcial, es en el mismo horario de la clase, es por módulo 7, es de 9, va a ser de 9 a 12, van a tener un tiempo, digamos, dentro de esas 3 horas, van a tener un tiempo para presentar el examen. El examen tiene una parte de preguntas de selección, preguntas, digamos, para poder trabajarlas allí mismo, de selección múltiple, de verdadero y falso, de pares, de pares. Y una parte de pregunta de desarrollo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una primera calificación en el examen que es correspondiente a la parte automática del examen, pero luego hay que esperar a que yo corrija las de desarrollo para que tengan la pregunta definitiva, y eso les va a aparecer en las calificaciones de aquí del módulo Profe, 7. Sí, dígame. una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas. Usted ahorita por WhatsApp nos puede pasar los temas específicos que van y también Lo para que, saber cuánto tiempo nos va a dar y cuántas preguntas sí, aproximadamente. sí, cómo no. Los temas son los que acabamos de ver hoy, ¿ok? Gracias. ¿Ok? El miércoles 10, Valerie, sí. Más el otro, ¿no? Ajá. Más lo de factores habidos, o sea, lo que es ecosistema, diferencia Bueno, entre exacto. Sí, la materia del módulo, Camila, la materia del módulo. Vale, gracias. De nada. Es el miércoles 10 de noviembre a las 9 de la mañana. María, adelante. Profe, le quería preguntar si yo ese día podría presentar en la tarde porque tengo la cita del pasaporte el 10. Mira, no, la recuperación va a ser a final de semestre. La recuperación va a ser a final de semestre. En todo caso, yo lo que te diría, María, es que tú me escribas durante la cita de tu pasaporte y me digas más o menos a qué hora crees que puedes estar disponible, me escribes al privado y allí si hay chance, coordinamos de que lo presentes. Si no hay chance, tendrías que recuperarlo a final de semestre. O sea, si tengo chance de presentarlo en el día. Sí, sí. Ah, es Pero que eso me refiero, si puedo presentarlo que si, no sé, a horas de la tarde. fíjate, hay un problema, María, con eso. Hay varios tipos de examen. No a todo el mundo les van a salir las mismas preguntas, pero la diversidad de tipos de exámenes es limitada, ¿sí? O sea, yo no tengo capacidad de crear 55 tipos de exámenes distintos, uno para cada uno, ¿no? No me gustaría que presentaras muy tarde después de la hora de finalización del examen. Por eso te digo, manténme al tanto durante la mañana y ahí vamos cuadrando. Si no podemos hacer el examen, te irías para la recuperación.
yo estoy pendiente de todo, en todo caso. Ok. A ver, por ahí me preguntaban algo sobre el trabajo en el chat, lo estoy buscando. Creo que era sobre el trabajo. Aquí está. Sí, las razones para la inclusión cuentan como motivaciones para la creación. Exactamente, es la misma cosa, ¿no? Lo importante es que en el trabajo del parque coloquen cuál es, por qué se crea el parque. Todos los parques tienen una razón de crearse para proteger algo. O sea, qué fue lo que motivó o por qué razón se creó el parque. Eso es así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, gracias. Gracias. Los que no dijeron presente, pongan presente, por favor, en el chat. El chat se graba, está siendo grabado y yo de ahí tomo nota de la asistencia. Nada, entonces ya saben que el miércoles a partir de las 9 se conectan y presentan su examen. Estoy atento a cualquier duda, que si el examen no abrió, que todo eso, por favor, por el chat. Y nada, simplemente si preparan bien su materia, pues no van a tener, estimo yo, ningún problema, ¿no? Y les voy dando, van a ir apareciendo sus calificaciones en módulo 7 en la medida que terminen de corregir los foros y el trabajo del jardín. Saludos a todos, pues, y bueno, que tengan buenos días, pues, suerte. Gracias, profe. Hasta Ok. luego.